Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo sería, digamos, el uso del proceso de PSP1, ¿cierto? Entonces, como vimos, PSP0 lo que hace es medir tiempos y errores, ¿cierto? Y ya en PS1 viene el tema de medir esos tiempos y tiempos y defectos, y adicionalmente se hace la estimación del producto, estimación de tiempo, de tamaño y tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de una necesidad que llega del producto. Entonces tenemos que Pedro debe usar PSP1 para escribir un programa que calcule la media y la desviación estándar de una serie de números reales, n números. Entonces esos números se ingresan ya sea desde un archivo plano o por el teclado, ¿cierto? Por cualquiera de los dos medios. Esos números, al ser ingresados, deben ser almacenados en una lista enlazada. La lista enlazada pues, es una estructura de datos donde vamos a tener un número por nodo. Entonces va a ser una lista donde cada nodo va a ser cada uno de los números a los que tenemos que aplicarles las funciones de media y desviación estándar al cómputo de datos. Y finalmente debemos imprimir los resultados en pantalla. Entonces ahí ya nos dan los requerimientos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo usaríamos el proceso PSP1 para hacer este desarrollo de este producto. Entonces, ¿cómo empezamos? Pedro abre su script, el script de PS1, ¿cierto? Como les había dicho, PSP se basa en procesos, los procesos ya definidos, para este caso entonces hay un script de proceso que es el PSP1. Entonces, abrámoslo, usemos la herramienta Process Dashboard y trabajémosla desde ahí. Entonces, como les decía, un proceso tiene tres fases principales que son planeación, desarrollo y post-mortem, ¿cierto? Son como los tres grandes grupos. Entonces vamos a empezar con la planeación, nos lo dice acá el script. Entonces acá si nos vamos por esta opción, acá vemos la lista de los scripts que tenemos disponibles, ¿cierto? Entonces para este caso abramos este PSP1 Process Script, el script del proceso. Entonces esto es digamos el cuerpo del script, donde están unos criterios de entrada, las actividades del proceso y unos criterios de salida. Entonces tenemos acá la primera actividad es la planeación, luego sigue el desarrollo y luego sigue el post-mortem. Entonces, ¿qué tenemos en la planeación? Bueno, como criterios de entrada pues tenemos acá la descripción del problema, que fue lo que ya vimos en los requerimientos. El resumen del plan del proyecto es un formulario que vamos a trabajar en el Process Dashboard, que lo miramos. La plantilla de estimación de tamaño también la trabajamos en el Process Dashboard. Tamaño y tiempo históricos, pues acá todavía no tenemos datos históricos, puesto que vamos a apenas pues, como arrancar el proceso. Registros de tiempo y defecto los manejamos con la herramienta, en el Process Dashboard. Tipos de defecto y estándares para tipos de defecto y para conteo de código y tamaño. Entonces esos también los debemos tener a la mano. Entonces si ven acá pues, unos links que nos pueden llevar, pues nos van llevando como al ítem que necesitamos. Entonces empecemos digamos por este paso. Obtener los requerimientos. Entonces lo que hacemos es que vamos a crear una estructura en el Process Dashboard para manejar este requerimiento. Entonces, como les había mostrado la vez pasada, entramos por esta opción. Entramos por jerarquía
tecnología y ubicamos acá la carpeta que me va a contener el proyecto. Vamos a eliminar esta carpeta que se encuentra acá. Y digamos que lo vamos a ubicar acá. Debajo del portal vamos a tener este requerimiento. Llamémoslo requerimiento medio. Luego le vamos a asignar una estructura para manejar PSP1. Entonces lo que hacemos es acá por editar, nos ubicamos acá en la carpeta, le damos a editar, agregar plantilla, le damos PSP1. Y bueno, podemos dejarlo así con el nombre PSP1. Y vemos que internamente nos genera la estructura para cada una de las fases. Planeación. Esta planeación corresponde a esta primera actividad del proceso. Diseño, codificación, compilación y pruebas corresponden al desarrollo del proceso. Y post-mortem corresponde con la última etapa del proceso. Entonces acá tenemos las tres etapas del proceso contenidas en estas fases. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces acá guardamos, podemos cerrar la ventana y acá nos ubicamos en el proyecto y la etapa pues que vamos a empezar la planeación, ¿cierto? Tenemos acá los controles para manejar los tiempos, para iniciar el tiempo que estoy a trabajar en la etapa actual para reportar defectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? El ejemplo. Entonces aquí vemos que la primera fase es planeación, ¿cierto? A continuación abrimos el registro de tiempo y empezamos a registrar, ¿cierto? El tiempo que vamos a emplear en cada fase, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos, estamos ubicados en la fase de planeación y simplemente decimos que listo, vamos a arrancar la planeación, y internamente me va imputando. Conteo el tiempo para esa fase. Bueno, miremos qué más dice el script. La planeación es producir y obtener un listado de los requerimientos. Miremos este link a donde nos lleva. Bueno, acá hay que configurarle, digamos, las rutas donde van a quedar los artefactos de diseño, de requerimientos, para que esto pues, nos habilite, nos abra automáticamente, digamos, el archivo. Entonces, abramos de nuevo acá el proyecto, el script del proyecto, pero ya ubicados en este proyecto. Como estamos ubicados era en el proyecto anterior, ya lo abrimos con el nuevo y ya nos debe acá preguntar por la ruta del archivo que voy a utilizar para manejar los requerimientos. Entonces yo acá puedo introducir una ruta donde quiero manejar los requerimientos. Digamos de algo como esta ruta en el PSP test. Entonces ingresamos acá el directorio y acá tenemos que introducir el nombre del archivo que vamos a manejar para el tema de los requerimientos. El archivo debe existir, entonces tenemos que crear, por ejemplo, un archivo
no sé, el Word, pero pues puede ser en el formato que definamos. Entonces, de esta manera ya nos enlaza, cuando le hemos clicado esa opción del Process Dashboard para abrir el archivo de los requerimientos, se me abre este archivo donde yo ya hizo ahí pues como registrar los requerimientos. Bueno, a continuación él me dice, use el método de estimación PRO, el método de estimación basado en proxies, para estimar las líneas adicionales y modificadas al programa. Entonces veamos qué nos dice este método. Entonces para esto tenemos otro script, ¿cierto? Un script que el propósito es guiar en la estimación del tamaño y el tiempo para el requerimiento pues, que tenemos utilizando el método PRO. Entonces acá tenemos igual unos criterios de entrada, las actividades y unos criterios de salida. Entonces, ¿qué tenemos como actividades? Tenemos que producir el diseño conceptual, mirar cuáles son las partes que vamos a adicionar y si vamos a reutilizar o no otras partes de otras fuentes. Bueno, entonces estamos en la etapa de planeación, ¿cierto? Entonces acá, para que refresquemos pues como el concepto, el método PRO tiene unos pasos que empieza con el diseño conceptual, luego hay que identificar y medir los proxies, ¿cierto? Los proxies es calcular el número de ítems, mirar qué tipo de partes son esos ítems que obtuve pues, en la estimación. A partir de una tabla de tamaño relativo, sacar el tamaño relativo de esos ítems y se voy a reutilizar otros componentes. Estimar otros elementos, otros tamaños de otros elementos que estén por fuera de estos ítems y que necesito para el proyecto. Luego calculo el tamaño proyectado del programa y luego a partir de ese tamaño calculo el esfuerzo o el tiempo proyectado para ese tamaño. Entonces, acá pues a modo pues, como recorderis, el propósito del diseño conceptual es relacionar los requerimientos con el producto, definir las partes del producto que serán necesarias para construir pues, esa solución y estimar el tamaño de ese producto que se planea construir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar las funciones del producto y las partes necesarias para producirlas. Entonces, miramos en el ejemplo donde digamos ya tenemos un desarrollo, un diseño conceptual que consta de lo siguiente. Necesitamos manejar entrada de datos, manejar la lista enlazada, unas funciones para cálculo de la medida y cálculo de la desviación y unas funciones para impresión de resultados. Entonces acá tenemos pues, como manera gráfica cuáles son las partes que yo identifiqué a partir de los requerimientos. Bueno, entonces, ¿cómo procederíamos para medir esos proxies? Entonces, debemos identificar el tipo de parte, por ejemplo, si es de cálculo, de entrada o salida, sí, básicamente de cálculo, de entrada o salida, y dependiendo de la tipificación pues, que tenemos en la tabla que ya les voy a mostrar. Estimar el número de ítems, por ejemplo, métodos, son ítems, haciendo la analogía pues, como a un lenguaje orientado a objetos serían métodos. Y tenemos que estimar el tamaño relativo de cada parte, digamos comparándola con tamaños de partes producidos históricamente, pero en este caso no tenemos esa historia todavía porque apenas la vamos a construir. Luego calculamos el tamaño estimado, que sería el tamaño del ítem por la cantidad de
de ítems que estimé. Entonces, viéndolo acá gráficamente, como no tenemos datos históricos, pues vamos a basarnos en la tabla propuesta por PSP para tamaños digamos, de objetos dependiendo del tipo, del tamaño y el tipo, para C++. Entonces tenemos los tipos de partes, que son cálculos, entrada y salida, lógico, configuración en texto. Tenemos los tamaños relativos, que van desde muy pequeños hasta muy grandes. Y con esta tabla tenemos entonces esta otra tabla que a partir del diseño conceptual identificamos estas partes. ¿Cuáles son las partes? Estas 5 que vimos al principio: entrada de datos, lista enlazada, cálculo de la media, cálculo de la regresión estándar e impresión de resultados. A cada una de esas partes le ponemos la categoría o el tipo. Entonces vemos que entrada de datos y impresión de resultados es de tipo entrada-salida, ¿cierto? La lista enlazada es de tipo datos, ¿cierto? Es una estructura de datos. Y cálculo de la media, el cálculo de la regresión estándar es de tipo cálculo. Esa tipificación es para yo voy a venir a esta tabla y dependiendo del tipo de parte y el tamaño que yo considero sacar, digamos, del estimado en líneas de código para esa parte. Entonces, yo luego calculo la cantidad de ítems asociada a esa parte. Entonces podemos hacer la analogía que una parte es, digamos, una clase, y ya dentro de la clase de los ítems podemos hablar como si fueran métodos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Para entrar a datos voy a necesitar solamente un ítem o un método. Para manejar la lista enlazada voy a necesitar 5 métodos o 5 ítems, ¿cierto? Así sucesivamente. Para estas otras digo que voy a utilizar nada más un ítem para las partes, un ítem, un método. Y así, ¿no? Un tamaño relativo. Entonces fíjense que acá yo todavía, pues yo no estoy hablando de cuántas líneas de código me van a tener cada una de estas partes, sino que yo utilizo los proxies por medio de estos tamaños relativos de la tabla anterior. Entonces, yo más o menos digo qué tamaño va a tener esa parte. ¿El tamaño lo define el número de líneas? Sí, digamos, yo me ubico en esta parte y digo, bueno, para capturar los datos, eso es de un tamaño, o sea, yo me baso en estos 5 rangos, ¿cierto? Tengo 5 posibles opciones, ¿cierto? Muy pequeño, medio, grande o muy grande. Yo simplemente digo, entrada de datos es medio. La lista enlazada es de tamaño medio. Cálculo de la media es de tamaño medio, ¿cierto? La regresión estándar es de tamaño grande. Y yo acá más o menos sé el tamaño grande, el tamaño medio. Para un tipo de parte me va a contener X cantidad de líneas de código. Entonces, esto es lo que vamos a tener como insumo para registrar en la herramienta. Entonces, ya teniendo esto una vez, venimos acá a la herramienta. Estamos mirando acá el script. Y abrimos acá la plantilla para registrar esos tamaños. Entonces, miren que acá tenemos las partes. Está dividido en secciones, ¿sí? Entonces acá tenemos las partes base, las partes adicionadas y las partes reusadas. Y acá tenemos un tamaño total, pues, que nos va a totalizar pues, todo lo que ingresamos. En este caso, como no vamos a tocar un código fuente ya existente y que podríamos modificar o agregarle más código fuente, eso lo introduciríamos en esta parte, que son las partes base. Acá todo lo vamos a construir nuevo, ¿cierto? Estas funcionalidades van a ser algo nuevo, entonces lo vamos a introducir en esta parte, que son mediciones de partes. Entonces hagamos acá el ejercicio, sería ingresar acá, por ejemplo, esta parte.
input data, el tipo es de entrada-salida, cantidad de ítems, 1, tamaño relativo, entonces digo que es medio. Y acá automáticamente me arroja dependiendo del tipo de ítem y el tamaño relativo que tamaño de acuerdo a la tabla va a tener ese ítem. Entonces acá me dice que va a tener 16.2 líneas de código. Y así sucesivamente pues ingreso las otras partes. Está enlazada, es de tipo estructura de datos. Nos dijimos que son 5 ítems. Del tamaño relativo, me acerca el cálculo. Entonces, esto quiere decir que para un tipo de estructura de datos de tamaño medio, y de datos. Bueno, como son 5, como que fuera uno son 8.8 líneas de código, ¿cierto? Para el tamaño medio del tipo datos, estructura de datos, 8.8. Como van a ser 5 ítems dentro de esa parte, voy a acercar la suma. Bueno, y así sucesivamente que empiezo acá pues todas las diferentes partes, ¿cierto? Y es la que me va totalizando cuánto va a ser ese total de líneas que yo estimo para el programa. Bueno, y acá más adelante tenemos que completar esta otra tabla. Acá ya hay unos temas de, digamos, de estadísticos, porque eso no lo hemos visto pues para manejar, digamos, los datos históricos y hacer digamos, la estimación del tiempo en los proyectos. Ya cuando hay datos históricos, lo utiliza esa información histórica para calcular el tiempo basado en el tamaño que yo estimo en este momento. Entonces acá tenemos la opción de terminar de rellenar esa información con un wizard. Entonces acá se nos abre otra pantalla. Entonces nos da pues acá como la bienvenida, que la estimación de tamaño y tiempo son habilidades complejas y mejoran a lo largo de la experiencia. Entonces vamos a estimar la estimación para este proyecto. Entonces nos dice que el tamaño estimado del proxy es de 60.4 líneas. Nos dio acá en esta parte, 60.4. Entonces le decimos que sí, que vamos a continuar. Acá ya sería el proceso de verificar datos históricos. Como no se tienen datos históricos, pues no tenemos nada que verificar acá. Entonces acá tenemos la cantidad de líneas de código fueron 60.4, entonces acá en PSP hay varios métodos, digamos método A, B, C y D para el tema de la estimación por proxy. Cuando no tenemos datos históricos, tenemos que utilizar un método D. Entonces, él nos sugiere que expongamos ese método y le damos continuar. Y acá se quedó. Tienes que seleccionar el método proc y luego darle el. Bueno, finalmente ese wizard lo que nos ayuda es a terminar de, digamos, completar esta información para escoger el método de estimación, sea A, B, C o D, calcular el tamaño total del programa, lo que se proyecta, y calcular el tiempo estimado. Como no tenemos históricos, digamos que para que a partir de este tamaño que yo estimé me proyecte el tiempo con base en los históricos,
Para los primeros 3 proyectos yo debo ingresar, digamos, el tiempo que yo estimo. Acá el tiempo está dado en horas, ¿no? De que se me gastan 6 horas en este proyecto. Listo, entonces ahí ya tengo la estimación de tamaño y tiempo, ¿cierto? Volviendo al script, cerramos de acá. Eso, entonces ya hicimos la estimación, ingresamos los datos en el resumen del proyecto y estamos contabilizando el tiempo, ¿cierto? El tiempo que llevamos en la planeación. Ya luego pasaríamos a lo que es el desarrollo. Entonces el desarrollo incluye hacer el diseño del programa, la implementación, compilación, pruebas, registrar los tiempos, ¿cierto? Igual el resto de tiempos que haremos en las otras etapas, seguirlo haciendo en el desarrollo, registrar defectos, ¿cierto? Eso lo hacemos a través de estos botones, acá registrando los defectos para la etapa en la que estoy y ahí revisamos el tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que yo ya voy a cambiar de etapa. Bueno, acá les quería aclarar que, por ejemplo, si alguien tiene una llamada o va a salir al baño, o sea, cuando o interrumpe la actividad que está haciendo, pues será acá pues pausar, digamos, el control del tiempo para esa actividad. Una vez se termine la actividad, acá la marcamos, que la base ya está completa. Y nos pasa a la siguiente etapa. Entonces acá ya estaríamos en el diseño, que es la primera etapa del desarrollo. Entonces vamos haciendo el diseño, vamos implementando la solución. Entonces vamos igualmente, contamos el tiempo, recortamos defectos, cerramos la etapa, pasamos a la etapa de codificación. En codificación hacemos la tarea del código. Registramos las interrupciones, ¿cierto? Cuando no estamos trabajando en la actividad, pausamos, luego continuamos, reportamos defectos, finalizamos la actividad de codificación, pasamos a compilación. Bueno, PSP separa, digamos, compilación y pruebas, pero digamos, en otros escenarios se pueden montar las 2 etapas, compilación y pruebas. Entonces, acá terminamos compilación, empezamos las pruebas del producto, seguimos registrando los tiempos, así como defectos. Entonces, acá, digamos, en pruebas se encuentro defectos, ya los empiezo a registrar acá, con esta opción. Entonces, acá es donde, digamos, por un defecto, registramos el tipo de defecto, ¿cierto? Si es de sintaxis o de extensión, interfaz. Depende de los tipos de defectos que hayamos definido para los proyectos. Y tenemos 2 conceptos que es en qué fase se inyectó el defecto y en qué fase se eliminó. En este caso se eliminó en pruebas, pero ¿dónde se inyectó? Pudo haber sido en planeación o en diseño o en codificación. Entonces ponemos dónde fue que se inyectó el defecto. Y este tipo de información es lo que nos va a servir a futuro, digamos, para elaborar planes de mejoramiento o mirar pues, planes de acción para evitar pues, esos defectos. Bueno, entonces digamos que terminamos la etapa. Vamos que ya terminamos todas las etapas, ¿cierto? Por acá entonces tenemos la opción de ver pues, el análisis de los datos que hemos registrado, ¿sí? Digamos una serie de opciones con gráficas para ver los resúmenes de los datos. Entonces acá nos saca, se me olvidaba, cuando terminamos el proyecto tenemos que registrar finalmente cuál fue la cantidad real de tamaño y tiempo que tomó el proyecto, ¿sí?
Entonces venimos acá a la plantilla de resumen del proyecto. Eso, listo. Entonces acá yo finalmente tengo una sección que me dice actual. Entonces acá ingreso finalmente cuánto fue el tamaño real, digamos, para esta parte, que es, digamos, esta es la de datos de entrada. Entonces no fueron 16.2 líneas, sino que fueron, pongámosle que me desfasé mucho, fueron, no sé, 34 líneas. Y en cuántos ítems me gasté eso. Entonces, sí, digamos, utilicé más de este ítem, pongámosle que voy a utilizar 3. Y lo mismo para el resto de partes. Pongámosle que acá sí estuve un poquito, pues, acorde a lo que ponía. Es de 44 a 48 y de que me gasté 6 ítems y total, esto es para las medidas de las partes, pero también tengo que contar el total del programa, ¿cierto? Digamos, como por fuera de las partes o de los métodos hay otras sentencias de código, entonces yo cuento todo lo que me mide el programa. Pongámosle que el total fueron un poco más de 82, o yo no pude haber estimado partes, ¿cierto? No pude haber estimado partes y durante el desarrollo pues vi que tuve que incluir otras partes, las adiciono acá. Adiciono acá lo que hice de más, ¿cierto? Las adiciono acá. Escojo acá el tipo pues, como el tipo de parte, pero acá no me la dejan ingresar, simplemente le registro cuánto me tomó esa parte. Entonces, una vez ingresado esta información, ya puedo cerrar el proyecto. Como finalizado. Y vamos a mirar entonces el tema de los análisis de datos. En la medida en que se registra también la información, se pongan bien los tiempos, se agreguen los defectos, yo puedo ver acá, digamos, información en las gráficas, el total de defectos inyectados por fase, en diseño, en codificación, defectos eliminados, ¿cierto? Pero eso finalmente en la medida en que yo registre bien y acorde los tiempos y los defectos. Entonces acá vemos, pues acá tienen las diferentes opciones ya para que miren qué información es relevante como para usted mejorar el proceso. O sea, no todo, pues todo no lo asimila uno, dice por partes, a ir analizando pues como pedazos de información, a ver qué le va sirviendo. Entonces, en este caso pues como no registramos defectos, no vemos acá información en las gráficas. Bueno, entonces acá tenemos eso, como un resumen de lo planeado y lo actual. Volvemos a unos temas, unas métricas que ya son referentes pues como a los defectos, a la calidad, al reuso, al total de tamaño y tiempo. Y bueno, ahí tenemos pues como la herramienta, ya pues como para trabajar en ella, pues ya sería leer pues como la documentación de la herramienta, leer el tema de PSP. Hay una documentación de PSP pues que es dada por el CEI, por el Instituto de Ingeniería del Software, que es el cuerpo del conocimiento de PSP. Entonces sería pues como bajarlo, pues como a revisarlo, repasarlo.
está en español y en inglés. Hay versión en español, pues, para digamos, entrar más en detalle en estos temas.